Hoy nos hemos venido hasta los picos de Europa. Hoy vamos a recorrer una garganta increíble, sobre todo ahora en verano. Hoy recorremos la garganta del río Casañu. Nuestra ruta de hoy comienza en el concejo de Cabrales, concretamente en el pequeño pueblo de La Molina, donde está prohibido terminantemente acceder con el coche e incluso aparcar. Así que lo tenemos que dejar un poquito antes, en una curva donde tenemos un aparcamiento a la derecha. Ahí puede quedar estacionado perfectamente. Y desde ahí mismo nos metemos hacia el pueblo y comienza la ruta. Saliendo ya del pequeño pueblín de La Molina, por cierto, qué pueblo más afallaizu, qué pueblo más guapo, aquí metido en plena montaña, en pleno corazón de los picos de Europa. Una pista ancha, a la salida seguimos disfrutando de momento con una temperatura ideal, aunque con nieblina. ¡Qué maravilla de momento! Aquí cruce, nosotros vamos a ir a la derecha, aunque cuando llegues te incite a ir a la izquierda. Este pequeño puente que tenemos aquí, increíble, que si te asomas ya ves todo el río por debajo. ¡Madre mía! ¿Cómo promete esto? ¿Cómo promete? No me digáis que esto no es una auténtica maravilla. Fijaros qué paraíso, incluso hasta una playa propia tenemos hoy en el canal Prestosu. Fijaros la claridad del río. Estamos ante uno de los ríos asturianos con más transparencia. Si es que solo hay que mirarlo, qué maravilla. Y además toda la ruta la vamos a ir haciendo con el sonido del río. Qué relajante. Puestos inos, aquí también tenemos corras, las paredes, los muros que estaban alrededor de un castaño, ya sabéis que era para proteger el fruto. Cuando caían las castañas, las cogían y las metían ahí dentro para que los animales salvajes o la fauna no entrase a comerlas. La pena es que están como están, pero se la vi. Pues esto sí, nos cruzamos el puente y tenemos otro cruce, a la derecha o a la izquierda. Nosotros a la izquierda, vamos a pasar justo al lado de estas pequeñas cabañas. Imagínate venir de la travesera del sábado a dar un paseo con la familia y disfrutar de esta pequeña ruta. Y llegas aquí y te encuentras esta maravilla. Imagínate estar embullido hasta aquí. No me digas que no hay mejor spa reparador para recuperar de travesera. Vaya maravilla. Y aquí, al lado de Arenas de Cabrales, a 2 kilómetros nada más. ¡Vamos, vamos! Ya nos queda poquito ya para llegar al final de nuestra ruta final, pero solo de ida. Recordad que esta ruta es lineal y vamos a volver por nuestros pasos, pero eso sí, vamos a disfrutar doblemente de ida y de vuelta, porque esto es alucinante, es guapísimo. No me digáis que no es un sitio increíble para despedir nuestra ruta de hoy. Hemos intentado subir un poquito más arriba para descubrir el nacimiento del río en una pequeña canal que tenemos aquí a nuestra izquierda, pero nos ha sido imposible ya que, bueno, está muy cerrado por maleza y varios árboles tirados en el medio del camino. Pero aquí
estamos a gusto con esta cascada, con el sonido del río, el solito ya calentando en la parte de arriba y la frescura del río aquí. Una ruta muy sencilla, una ruta para todas las familias, sobre todo ahora en verano que tenemos también esta buena temperatura. Que nada, que no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Muaca!